Chofer, 1.000.000 de gracias, hermano. Family, muy buenas tardes. He querido comenzar esta transmisión con este regalo, introduciéndonos por el famoso túnel de la bahía. Muchos de ustedes me lo habían pedido. Y entonces le dije al chofer, me da un chancecito, por favor, me baja un poquitico la música para que no me salte el copyright y poder entonces regalarles a todos ustedes esta experiencia. Estamos en un lugar que ustedes me pidieron mucho. Estamos en la famosa parada de la salida del túnel, punto de encuentro, punto de embarque de cualquier tipo de ruta. Dicen que desde esta posición usted se conecta con toda La Habana. Así que pues nada, este es un regalazo de hoy sábado para ustedes desde este lugar que es la salida del túnel. Pero además, esta esquina viene siendo famosa también por otros elementos que enseguida les voy a estar mencionando. Si ustedes observan allá, a lo lejos, tenemos el famoso Bar Cabaña. El Bar Cabaña, que en sus momentos, todas estas cosas antes de la pandemia, muy popular, no solamente por turistas, sino también por muchos cubanos. Creo que hoy no se encuentra en su explotación al 100%, pero vamos a pasar por allá para que ustedes lo puedan ver. Este es un bar particular, este es el bar Máximo. También aquí hay música. Tengo que alejarme, no me puedo acercar, es un bar privado, muy popular también. Me llama mucho la atención que se ha puesto de moda todo lo que tenga que ver con las decoraciones antiguas. Fíjense que no es una decoración lujosa. Estas personas aquí, bueno, los decoradores han utilizado mucho lo que son las sillas viejas, los cojines, y fíjense que acá usted tiene oferta de varios tragos, de varios platos. O sea, están observando aquí diferentes tipos de tacos, taco de camarón, taco de emperador, taco de pulpo, etcétera. Siempre me están preguntando ustedes por los precios, así que ya ustedes saben, aquí mismo en esta esquina famosa, pues les recomiendo entonces que pase por acá. Fíjense que viene mucha familia, pero también es un lugar que viene mucha juventud. Vamos a ver entonces por acá el famoso Bar Cabaña Restaurante, que no es el objetivo nuestro de la tarde de hoy, pero no lo puedo dejar de mencionar porque sigue siendo un lugar emblemático. Creo que no, como les decía, sí, exactamente, aún se mantiene cerrado, no está en todo su esplendor, pero en su momento fue, bueno, aunque sí, creo que hay varias ofertas por acá. O sea, ofertas, picada de pollo, dado de queso, agua panna, pero no es el ambiente que usted está adaptado a ver. Ya está abierto el lugar. Buenas tardes. Más o menos.
Pero bueno, está abierto, las personas pueden venir a consumir. Eso que tenemos allá. Ok, gracias. O sea, fíjense, también un lugar emblemático de esta esquina. Pero ¿por qué he querido traerlos aquí hoy? O sea, ya les mencioné. Famosa parada de la salida del túnel, ya, lugar de mucho encuentro, lugar de cuando usted quería resolver rápido su problema, déjame la salida del túnel o déjame por el bar Cabaña. Les presenté además esto que tenemos acá, que es un negocio privado, pero no es la intención. La semana pasada yo los estuve llevando a ustedes al callejón de Hammer y ahí les estuve comentando sobre la historia y las actividades que se pueden realizar en este lugar. Hoy los quiero llevar a otro de los callejones populares que en su momento estuvo muy abandonado, pero gracias al empeño de un famoso vecino del lugar con seudónimo de Papito, pues se pudo rescatar. Y señoras y señores, les estoy presentando, quizás por primera vez, quizás ya usted lo conoce, el famoso callejón de los peluqueros. Seguro que cuando usted observe este lugar también le va a traer muchos recuerdos, porque este es el bar, restaurante El Lucero. Esto antes aquí las personas se sentaban con las mesitas a tomar cerveza, bastante cerveza, pero bueno, creo que ya hoy no tenemos ese tipo de ofertas por acá, porque lo veo también bastante vacío, creo que no está en estos momentos, pero sí sé que este otro lugar les va a traer muchos recuerdos porque los llamados, en vez de conversatorios, los llamados cervezatorios que ustedes realizaban desde este lugar que tenemos aquí. Miren allí, ya tenemos entonces a fondo el objetivo fundamental de la transmisión del día de hoy. Ese monumento, fíjense, la tijera, un instrumento propio de todos los barberos, de todos los peluqueros. Y les decía ahorita que esta fue una iniciativa de un vecino. Oh, míralo aquí, lo acabo de encontrar. Míralo aquí. Dice que todo peluquero tenga un pedacito aquí. Papito. Creo que su nombre original es Gilberto, si la memoria no me falla. Miren aquí, esto es un monumento a partir del proyecto Arte Corte, que esto tiene su historia, que yo enseguida se los voy a estar comentando. Bueno, vamos a presentarles aquí ya. Miren, les presento el callejón como tal. Observen ustedes. Cuentan que para el año 1999, este lugar de La Habana, perteneciente al barrio del Santo Ángel, recuérdense que también tenemos video en el Santo Ángel, y se le llama así precisamente este barrio por la presencia de esa famosa iglesia. Tienen que ver ese video aquí. Cuentan que para el año 1999, bueno, esta zona de La Habana Vieja, zona antigua, por supuesto estaba muy deteriorada, abandonada. Los edificios, por supuesto, no sé, las condiciones de la vista no eran bonitos a los ojos, y que gracias a este vecino Papito, y en una de esas andanzas de Eusebio Leal por La Habana Vieja en las mañanas, pues se encontró con él y le pidió y le mostró cuál era el proyecto que él tenía con este lugar. Por eso es que a partir de todas esas reuniones que se estuvieron haciendo y acuerdos, fue que se le dio luz larga a los emprendedores, fundamentalmente a estas personas que se dedican al arte de ponernos vellos, de cortarnos el cabello, y a partir de ahí fueron entonces creándose varios negocios que le dan vida a este callejón que les estoy presentando en estos momentos. Pero tiene también sus cosas de historia. Bueno, vamos a seguir, espérense. Esta debe ser la famosa casa de 2 plantas que se le dio mantenimiento. Ahora lo vamos a averiguar. Miren, para acá tenemos el Museo de la Música. Museo de la Música que llevó muchos años en reparación. Creo que ya casi está a punto de abrirse. No ha abierto al público todavía. Buenas tardes. Buenas tardes. Museo de la Música. ¿Ya terminó su reparación? Aún no ha terminado. Aquí, pero bueno, como vi que quitaron las vallas. Un proceso de restauración de años, se lo está diciendo los amigos, casi más de 20 años, ¿eh? ¿No? ¿Cuánto? 16 años, ya, está bien, gracias hermano. Entonces les decía, esta debe ser la casa de Papito, por casualidad, la otra de allá, ok. Bueno, miren, aquí, bueno, elementos históricos cuando usted visite este callejón, Julián del Casal y de la Lastra. Recuerden ustedes el video que le hice de la esquina del Louvre. También este gran ilustre poeta estuvo hospedado en el Hotel Inglaterra. Disfrutó también de los placeres del café del Louvre. Y aquí también, bueno, algo elemento, o sea, un elemento fundamental, nació. Este es el lugar del nacimiento de este gran poeta. Mírenlo ahí. Me echo para atrás para que usted pueda observarlo. Ya nació en este callejón. Bueno, por acá seguimos. Y esta debe ser la casa de Papito.
debe ser esta. Yo nunca he estado aquí, fíjense. Este debe ser la casa de Papito. Aquí nos encontramos con una tarja, dice, en este edificio radica la peluquería de Gilberto, ¿ves? Se lo dije, Gilberto Valladares Reina, Papito, cuyas paredes exhiben pinturas alegóricas al arte de manejar tijeras, además de atesorar una colección de objetos antiguos. Buenas tardes. Papito, ¿quién es? Papito está en Miami. Ah, Papito está en Miami. Ok, bueno, ya. No, porque estoy haciendo un pequeño reporte sobre el Callejón de los Peluqueros y le estaba comentando a los amigos que gracias al ingenio, el deseo, ¿me va a atender por allá? Ok, gracias. Le decía a los amigos que gracias al ingenio de Papito, Gilberto, que es su nombre, fue que se logró rescatar El mío, Gilberto también. Ah, el tuyo es Gilberto. ¿Usted me puede decir qué cosa es de Papito? No, no soy nada de Papito. Bueno, pero... Vecino nada. Vecino. Yo soy barbero también. Usted también es barbero. Bueno, muchas gracias. Yo soy el barbero durante 51 años de Eusebio Leal, el historiador. Ajá, entonces... Y trabajo allí mismo en Obispo. En Obispo. Me dice brevemente, en un minutico, la historia de cómo se logró rescatar este Callejón de los Peluqueros. Gracias a Eusebio Leal. Fue el que dio permiso para esto, mandó a adoquinarlo y no dejó pasar ya autos por aquí, doblaban en la esquina, porque Papito aprendió a barbero en el año 70 y pico, más o menos. Sí, 70 y pico. El primer administrador fue mi señora. Su señora, ok, muy bien. Que también trabajaba en la empresa. Yo administré La Habana Vieja casi completa de barbería. Y empecé a... Yo sé que usted tiene gran experiencia en todo lo que tiene que ver con el arte y el corte del cabello. Yo llevo 62 años. Hoy no está pelando usted. Sigo pelando. Estoy retirado, pero sigo pelando. ¿Tiene su barbería aquí en la casa? No. En Obispo. Pertenece a la oficina del historiador. Pertenece a la oficina del historiador. Ahora. Estuve 51 años pelando Eusebio Leal. Ya, con el paso del tiempo dice que Papito se ganó el cariño de todos los vecinos de este lugar. ¿Por qué? Señor. ¿Por qué? Por su forma de ser, una persona agradable, nunca tuvo discusión con nadie, ayudaba al que podía, toda esa situación. Dice que incluso empezaron a impartirse cursos para todo el que estuviera interesado, que primero empezó como un proyecto propio del barrio, pero después podían venir personas de cualquier lugar. Después hizo una escuelita ahí para aprender a pelar y las mujeres peluquería. Ahora, ¿qué podemos encontrar hoy? ¿Qué le podemos presentar hoy a los amigos en este pequeñito Callejón de los Peluqueros? ¿Qué servicios ellos pueden encontrar? No, el servicio que hay es gastronomía lo que hay ahora. Gastronomía, pero porque ¿habrá alguna entidad? La parte de la peluquería, de la barbería, está cerrado por el momento. Por el momento. Pero hay servicios de barbería y peluquería. Sí, hay servicios. Ahora cerrado por el tema de la pandemia, pero... El tema que hay. Pero hay otras personas que están ahí, que trabajan con él, mientras él está allá, que se está atendiendo y eso, y piensa regresar de nuevo, y ellas... Entonces tendré que volver. Esta es la famosa casa de 2 plantas, arriba donde vive Papito, ¿no? Dice que tiene un museo. Esto tiene 3 plantas. 3 plantas. ¿Y cuál es la famosa casa de 2 plantas que reparado también la oficina del historiador, que aparece en museo con objetos antiguos de la barbería? La barbería es su casa, que hizo lo que es la sala y el comedor. Esto se compone de sala y comedor. Correcto. Esas 2 partes la cogió para eso. Y él, a partir del primer cuarto para atrás, donde vive. Ya, ok. Esa es la situación. Después se mandó a hacer la tijera aquella, donde... Creo que en el año 2016 recibieron un premio importante. Sí. Yo lo recibí en el 17. Él empezó ese proyecto en el 16. En el 17 se le dio por los barberos, distintos barberos, el proyecto de arte corte, un diploma con todo. Y ahí existen todas esas tijeras que están marcadas ahí. Sí, todas esas tijeras que están alrededor de la gran tijera, ¿qué significan? Sí, que son regalos que le hemos hecho. Ahí están todos los nombres de los que han dado una tijera. Ya, que son barberos, por supuesto. Por lo general, no. Hay algunos que no son barberos, que son extranjeros y son cubanos también. Le han dado, se han puesto ahí y él le ha marcado nombre por nombre de todas las personas. Bueno, Gilberto, muchas gracias por su tiempo, gracias por atenderme. Gracias. Tendré que regresar porque pensé que Papito estaba, pero Papito anda por otras tierras. Él regresa, Papito regresa. Está bien. Eso esperamos. Bueno. No, porque fue a tratarse porque está enfermo. Ya, ok, gracias. Bueno, gracias, hermano. Bien. Seguimos entonces. Bueno. Seguimos avanzando. Y bueno, ya vieron ustedes. Fíjense por aquí.
Bello callejón. Este tipo de callejón así se me le da un aire pintoresco a esas pequeñas calles europeas, italianas y españolas. No sé si ustedes tendrán ese criterio. Sí, y desgraciadamente no todos los negocios aún están abiertos. Qué lástima que no está abierto este bar. Quería mostrarle una curiosidad que tiene. Wow. Mire por acá. Mira, como les estaba comentando a ustedes, ahora se usa mucho acá las decoraciones con cosas muy simples. O sea, no tanto lujo, todo muy artesanal. A la gente le gusta, a mí me gusta mucho. Pues ménteme usted si le gusta a usted este tipo de decoración. Fíjense que vendría siendo la presentación aquí, aquellos famosos discos de acetato. Vendría siendo como el doile. Venlo acá. Miren, por acá tenemos aquí los precios rapidito, porque tenemos música por acá también. Observen ustedes los precios, por si algún momento quieren pasar por este callejón. Seguimos avanzando por acá. Realmente muy bonito. Bueno, aquí tenemos otro bar, restaurante Ara. Mírenlo por acá. Observen ustedes. Oferta de coctelería, cerveza, roncoli, canchanchara, algunos tragos. Esto en la noche debe ser bello. Debe ser precioso, la verdad. Debe ser muy bonito. Venlo por acá. Bueno, por acá otro. Bar, restaurante El Ancla. Bar, restaurante El Ancla. Que debe ser este, pero bueno, está cerrado. No todos están a topes aún. Y este que tenemos acá es otro también. Ya este es el que va cerrando el callejón. Mírenlo ahí. También tiene sus cócteles. Miren ahí como aparece el famoso mojito, daiquirí, caipiriña, caipirísima, canchanchara, que es una bebida de los mambises. En otro momento le estaré hablando sobre eso. Y aquí las ofertas. Las frituritas de malanga, croquetas, sándwich de jamón, ropa vieja, etc. Miren ustedes qué bonito la decoración. Realmente, como sabéis, se le va dando vida a todas estas edificaciones que son tan antiguas a partir de la instalación de todos estos negocios particulares. Realmente, fíjense ustedes que es un callejón muy bonito, muy bonito. Ahora a esta hora de la tarde hace su sombrita. Recuerden que en Cuba ahora estamos pasando por un frente frío y la temperatura está bien agradable. Entonces espero que hayan disfrutado este pequeño recorrido en este pedacito de La Habana. Se los debía, me lo habían pedido mucho, y aquí entonces como que tratamos varios lugares en un mismo video, ¿ya? Aquí tenemos la majestuosa vista para allá de la cabaña. Seguimos por aquí, fíjense, hemos estado ya en ese lugar de aquí y también hemos estado por allá. Así que por tanto, corran a ver esos videos que estoy seguro que les va a encantar. Así que pues nada, hasta aquí mi gente linda, esta directa que no es directa, pero es directa porque no se edita. Los quiero mucho, nos vemos también en breve. Gracias por todo y gracias por su atención.